En un elegante restaurante de Guadalajara, un millonario extranjero insultaba sin piedad a una joven mesera en árabe, riéndose con desprecio mientras ella temblaba sin comprender las ofensas. Lo que él no sabía es que en la mesa de al lado estaba sentado Daniel, un padre soltero que había aprendido árabe años atrás cuando trabajó lejos de casa para darle un futuro a su hija. Cada palabra cruel resonaba en sus oídos como un golpe directo al corazón. Lo que sucedió después dejó a todos en silencio absoluto. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple acto de valentía puede transformar destinos enteros. La tarde caía suave sobre Guadalajara cuando Daniel empujó la puerta de cristal del restaurante, la Terraza del Sol, sintiendo el peso de la mano pequeña de María aferrada a la suya con fuerza. El lugar era mucho más elegante de lo que había imaginado al pasar frente a él durante tantos meses, caminando desde la parada del autobús hasta su modesto departamento en la colonia Constitución. Las mesas vestidas con manteles blancos impecables brillaban bajo las luces cálidas que colgaban del techo alto, y el aroma a especias y carne asada flotaba en el aire mezclándose con el murmullo discreto de las conversaciones. Daniel tragó saliva al ver los precios en el menú que sostenía un mesero junto a la entrada, pero apretó la mano de su hija y recordó por qué estaban ahí. Hoy no era un día cualquiera, era el día en que finalmente tenía dinero honesto en su cartera después de 6 meses buscando trabajo sin descanso. Hoy era el día en que María merecía sentirse especial, aunque fuera solo por una hora. El anfitrión, un joven de unos 25 años con chaleco negro y camisa blanca perfectamente planchada, los observó de arriba a abajo con una expresión que Daniel conocía demasiado bien. Era esa mirada que decía sin palabras que tal vez se habían equivocado de lugar, que tal vez deberían buscar algo más acorde a su apariencia sencilla. Daniel vestía su única camisa de vestir color azul claro, la misma que usaba para las entrevistas de trabajo, y unos pantalones de mezclilla oscuros que había lavado con cuidado la noche anterior. María llevaba su vestido de flores amarillas que su abuela le había cosido para su último cumpleaños, el único vestido bonito que tenía en su pequeño armario. Pero Daniel levantó la barbilla con dignidad y dijo con voz firme que tenían una reservación, aunque era mentira, aunque sabía que los restaurantes así no pedían reservaciones para mesas de 2. El anfitrión dudó un segundo antes de asentir lentamente y guiarlos hacia una mesa cerca de la ventana, lejos del centro del salón donde estaban las mesas principales. Daniel no se quejó, simplemente siguió al joven con María caminando a su lado, sus zapatitos blancos golpeando suavemente contra el piso de madera pulida. María subió a la silla con ayuda de su padre, y sus ojos se iluminaron al ver el vaso de agua con rodajas de limón y hierbabuena que ya esperaba en la mesa. Para ella, que normalmente tomaba agua de la llave en vasos de plástico descoloridos, aquel detalle era pura magia. Daniel tomó el menú plastificado con manos que temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de la emoción contenida de poder finalmente darle a su pequeña algo más que frijoles con tortillas y arroz recalentado. Recorrió las opciones con la vista, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente al ver los números impresos junto a cada platillo. Enchiladas suizas, 150 pesos. Arrachera con guarnición, 320 pesos. Pechuga rellena de queso con champiñones, 280 pesos. Cada precio era un recordatorio de que incluso este momento especial tenía límites muy claros. Pero entonces vio la sección de platillos para niños al final del menú y su corazón se apretó con alivio mezclado con tristeza. Deditos de pollo con papas fritas, 75 pesos. Espagueti con salsa de tomate, 65 pesos. María miraba por la ventana hacia la plaza principal, donde las luces navideñas ya comenzaban a encenderse, aunque apenas era principios de diciembre, y Daniel aprovechó ese momento para calcular mentalmente cuánto podía gastar sin quedarse sin dinero para el autobús de toda la semana. Tenía 500 pesos en su cartera, el adelanto de su primer sueldo como supervisor de limpieza en una torre de oficinas del centro.
El sueldo completo llegaría en 2 semanas, pero su nuevo jefe había sido generoso al ver que Daniel tenía una niña que mantener y le había dado ese adelanto para que comprara lo necesario. De esos 500 pesos, 300 estaban destinados para la renta atrasada que debía pagarle a doña Refugio, su casera, quien había sido paciente pero ya no podía esperar más. Otros 150 eran para comprar despensa básica que les durara al menos 10 días. Eso dejaba apenas 50 pesos para este momento, para esta comida que María recordaría cuando fuera grande y le contara a sus propios hijos sobre el día que su papá la llevó a un restaurante elegante. Daniel cerró los ojos un segundo, respiró hondo y tomó su decisión con el corazón en lugar de con la razón. Cuando la mesera se acercó a su mesa, Daniel levantó la vista y se encontró con una joven de unos 26 años que tenía ojeras profundas, pero una sonrisa genuina en el rostro. Su plaquita de identificación decía Angélica y llevaba el cabello oscuro recogido en una cola de caballo prolija que dejaba ver unos aretes pequeños de plata en forma de estrella. Daniel notó que sus manos temblaban ligeramente al sostener la libreta donde anotaría la orden, y había algo en sus ojos que le recordaba a sí mismo, esa mezcla de cansancio y determinación de quien trabaja duro cada día sin quejarse. Angélica se agachó un poco para quedar a la altura de María y le preguntó con dulzura qué le gustaría comer, usando ese tono especial que tienen las personas que realmente disfrutan tratar con niños. María miró a su papá buscando permiso y Daniel asintió con una sonrisa que le costó esfuerzo mantener firme. La niña pidió los deditos de pollo con refresco de manzana y Angélica escribió la orden con cuidado antes de voltear hacia Daniel. Él ordenó solo un café americano y un vaso con agua, diciendo que ya había comido en casa, aunque su estómago rugía de hambre después de haber desayunado únicamente 2 tortillas con sal. Angélica lo miró con comprensión silenciosa y asintió sin hacer preguntas, como si entendiera perfectamente lo que ese hombre estaba haciendo por su hija. A solo 3 mesas de distancia, en el centro del restaurante donde la iluminación era más dramática y las mesas estaban separadas con más espacio, un hombre de unos 45 años revisaba su teléfono móvil con el ceño fruncido mientras golpeaba la mesa con los dedos en un ritmo impaciente. Karim había llegado 20 minutos atrás en su camioneta Mercedes negra, que ahora esperaba en el estacionamiento privado del restaurante, conducida hasta ahí por su chofer personal, que también funcionaba como guardaespaldas cuando era necesario. Vestía un traje italiano color gris oscuro que probablemente costaba más que 3 meses de renta del departamento de Daniel, y un reloj suizo brillaba en su muñeca izquierda, capturando la luz cada vez que movía la mano para tomar su copa de vino tinto. Su rostro mostraba facciones marcadas que delataban su origen del Medio Oriente, con una barba perfectamente recortada que le daba un aire de autoridad mezclado con arrogancia. Había venido a Guadalajara para cerrar un negocio millonario de desarrollo inmobiliario en la zona de Puerta de Hierro, y esta cena era su forma de celebrar en solitario antes de la junta definitiva del día siguiente. Karim no tenía amigos en esta ciudad. No los necesitaba. Solo necesitaba negocios y números que crecieran en sus cuentas bancarias distribuidas en 3 continentes diferentes. Angélica se acercó a su mesa con la misma sonrisa profesional que había mostrado a Daniel y María, aunque ahora sus hombros estaban un poco más tensos. Era su 6ª mesa de la noche y sus pies ya le dolían dentro de los zapatos negros de piso que tenía que usar durante turnos de 8 horas sin descanso real. Karim ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando ella preguntó si estaba listo para ordenar. Simplemente levantó un dedo índice en señal de que esperara mientras terminaba de escribir un mensaje. Angélica permaneció de pie junto a la mesa, sosteniendo su libreta contra el pecho y sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas ante la falta de consideración básica. 30 segundos pasaron, luego 45, y finalmente 1 minuto completo antes de que Karim dejara el teléfono sobre la mesa con un golpe seco y recitara su orden sin mirarla a los ojos. Quería el corte de carne más caro del menú,
término medio, con papas al gratín y ensalada mixta, pero sin jitomate porque no le gustaba. También pidió otra copa del vino tinto que ya estaba tomando, el Chateau Margaux, que costaba 1,200 pesos la botella. Angélica anotó todo rápidamente, repitió la orden para confirmar y se alejó hacia la cocina sintiendo el peso de la mirada despectiva de Karim sobre su espalda. La cocina era un caos organizado de ollas hirviendo, sartenes chisporroteando y órdenes siendo gritadas de un lado a otro, mientras 5 cocineros trabajaban al mismo tiempo para mantener el ritmo de las 30 mesas ocupadas del restaurante. Angélica entregó la orden de Karim al chef principal, un hombre robusto llamado Ernesto, que llevaba 15 años trabajando ahí y conocía cada platillo del menú de memoria. Mientras esperaba que prepararan los deditos de pollo de María, Angélica se apoyó contra la pared de azulejos blancos y cerró los ojos por un momento, permitiéndose ese pequeño respiro que necesitaba desesperadamente. Había comenzado su turno a las 3 de la tarde y no terminaría hasta las 11 de la noche, y después tendría que tomar 2 autobuses para llegar a su casa en la colonia Santa María, donde vivía con su madre enferma y sus 2 hermanos menores. El sueldo de mesera apenas alcanzaba para los gastos básicos, pero las propinas hacían la diferencia entre comer 3 veces al día o solo 2. Por eso Angélica siempre sonreía, siempre era amable, siempre trataba de hacer sentir especiales a los clientes, incluso cuando ellos no la trataban con el mismo respeto. Ernesto le entregó la orden de María en una charola con un mantel individual de papel que tenía dibujitos para colorear, y Angélica sintió una punzada de ternura al imaginar la carita de la niña iluminándose al ver su comida. 10 minutos después, cuando Angélica llevó el plato de Karim a su mesa, todo parecía estar perfecto. La carne estaba en su punto exacto. Las papas al gratín burbujeaban ligeramente, con el queso derretido y dorado en la superficie, y la ensalada lucía fresca con un toque de vinagreta balsámica. Pero Karim cortó un pedazo de carne, lo masticó lentamente, y su expresión cambió inmediatamente a una de disgusto exagerado. Llamó a Angélica con un chasquido de dedos que hizo que varias personas en mesas cercanas voltearan a ver, y cuando ella se acercó rápidamente preguntando si todo estaba bien, él señaló el plato con desprecio. La carne estaba muy cocida según él, aunque claramente estaba en término medio como había pedido. Angélica se disculpó de inmediato, ofreciendo llevar el plato de vuelta a la cocina para preparar uno nuevo, pero Karim la detuvo con un gesto brusco de la mano. No, ya no quería esperar, simplemente se comería eso aunque no estaba como lo había pedido. Angélica volvió a disculparse, su voz apenas un susurro mientras sentía las miradas de otros comensales sobre ella. Y entonces Karim comenzó a hablar en árabe, en voz baja pero clara, palabras que Angélica no entendía pero que sonaban como veneno puro saliendo de su boca mientras una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. Daniel estaba cortando los deditos de pollo de María en pedazos más pequeños, cuando las palabras en árabe llegaron a sus oídos como un eco de su pasado que creía haber dejado enterrado. Su mano se detuvo en el aire sosteniendo el cuchillo y el tenedor, y todo su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica directa al sistema nervioso. Conocía esas palabras, cada una de ellas, porque las había escuchado antes dirigidas a él mismo cuando trabajaba en Dubái, hace 7 años, cuando era apenas un obrero de construcción sin papeles legales que dormía en contenedores junto a otros 20 hombres y comía arroz con lentejas 2 veces al día. Karim estaba diciendo que Angélica era una inútil, una mujer sin cerebro que probablemente había conseguido el trabajo solo porque el gerente quería tenerla cerca para mirarla. Decía que la gente como ella merecía servir a la gente como él, que ese era el orden natural de las cosas y que ella debería estar agradecida de que él siquiera se dignara a comer en un lugar tan mediocre. Las palabras fluían con un desprecio casual, como si estuviera comentando sobre el clima, y Karim se reía entre dientes mientras tomaba un sorbo de su vino carísimo,
sin dejar de observar cómo Angélica se alejaba con los hombros caídos. Daniel sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su estómago vacío, mezclándose con recuerdos dolorosos que había intentado olvidar durante años. María jaló la manga de su camisa y preguntó con su vocecita preocupada por qué aquel señor se estaba riendo así, y Daniel tuvo que cerrar los ojos para no dejar que su hija viera la furia que ardía detrás de ellos. Angélica caminó hacia la cocina con pasos que parecían llevar el peso de todo el restaurante sobre sus hombros cansados, y cuando empujó la puerta batiente de acero inoxidable, finalmente permitió que su rostro mostrara la humillación que había estado conteniendo frente a los clientes. No había entendido ni una sola palabra de lo que aquel hombre extranjero había dicho, pero el tono de su voz había sido tan claro como si hubiera gritado los insultos en perfecto español para que todos escucharan. Había algo en la forma en que sus ojos la habían recorrido de arriba a abajo, algo en esa sonrisa torcida que jugaba en sus labios mientras pronunciaba palabras que sonaban afiladas como cuchillos invisibles. Angélica había trabajado como mesera durante 4 años en diferentes restaurantes de Guadalajara. Había soportado clientes groseros, manos que se acercaban demasiado cuando pasaba junto a las mesas, comentarios inapropiados disfrazados de